Buen día chicos, continuando con la clase de biología vamos a hablar sobre el tejido conectivo. Recordarte que en la clase pasada hemos hablado sobre el tejido epitelial que tenía que ver con la piel, que nos protegía, que tenía formas y también se encargaba de producir sustancias, ¿no? ¿Recuerdas que había, no? Se clasificaban en dos, ¿no? Monoestratificado y poliestratificado. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre un tejido uno de los tejidos más abundantes que vamos a tener, conocido como el tejido conectivo. Conectivo. También se le conoce, tiene otro nombre, miren, tejido conjuntivo se le conoce. ¿Y por qué se le conoce como conjuntivo? Porque es un conjunto de varios tipos de células, de varios tipos de células, de características, vamos a encontrar el tejido conectivo. ¿De dónde se forma el tejido conectivo? Se forma del mesodermo. En el mesodermo se va a encargar de formar ese tipo de tejido. ¿Qué vamos a encontrar dentro del tejido conectivo? Vamos a encontrar sustancia fundamental y vamos a encontrar fibra. La sustancia fundamental mayormente es líquida, que va a tener un material translúcido. Hidratado, ¿por qué, profe? Porque tiene cantidad de agua. Y como tiene, en algunos casos hay escasa, un poquito menos de agua, ya no es así hidratado en cantidad, va a ser gelatinosa, ¿no? Y van a estar ahí mezcladas las células. No sé si te das cuenta que en este gráfico de acá, ¿no? Miren, todo, imagínate que todo sea como la gelatina y estas células están pegadas ahí, pegadas ahí. Y también vamos a encontrar las fibras, se llaman fibras que van a formar el colágeno, fibras colágenas. También vamos a encontrar fibras elásticas y cuando son pequeñísimas se le conocen como microfibrillas. Profe, en este gráfico, ¿quiénes serían? Miren, estos de acácito, estas fibras tendrían ser las fibras colágenas, el colágeno, fibras elásticas. Pero acuérdate, se le conocía conjuntivos porque son conjuntos de células, de varias células. Y entre esas células vamos a comenzar a conocer. Primero vamos a hablar de los fibroblastos. Los fibroblastos. ¿Qué vendría a ser un fibroblasto? Es una célula que tiene fibra. ¿Y para qué me sirve la fibra en este caso? Va a estar en la sangre y va a ayudar a que nuestro cuerpo cicatrice las heridas, la sangre cicatrice. Entonces el fibroblasto va a ayudar a la cicatrización. Ahí estamos. Luego tenemos unas células conocidas como las células adipositas. Esas células, dice, se encargan de almacenar sustancias. Exactamente, ¿qué cosa voy a almacenar, profe? Voy a almacenar grasa. En nuestro cuerpo, debajo de nuestra piel, nosotros almacenamos grasa, ¿no? En forma de energía. Si es que seguimos almacenando abundante grasa, nos va a salir, ¿no? Esas celulitis, ¿no? Porque tienen abundante cantidad de grasa. Luego tenemos a las células macrófagas. Son células grandes, pero su función principal, como son grandes, estas células se encargan de tragar a otras sustancias. A ese proceso se le conoce como la fagocitosis. Luego tenemos las células de los glóbulos blancos. Estas células se encargan de la defensa, que van a producir anticuerpos para poder defendernos con cualquier agente extraño que ingrese a nuestro cuerpo, ¿no? Luego tenemos las células plasmáticas. Estas plasmáticas se encargan de llevar sustancias de un lugar a otro. Y ellos son medio alargaditas, son alargaditas y tiene su núcleo en forma de una ruedita, de una pelotita más o menos. Ahorita vamos a ver en el gráfico. Luego tenemos los mastocitos. Los mastocitos se le conocen como células granulositas también son, que van a servir para la alergia y para la hinchazón. No sé si tú te acuerdas si te has hecho una herida, primero se te hincha, ¿no? Y luego cuando se está curando, te comienza a picar, si no, no te da la alergia a esa parte. Es porque tú tienes dos sustancias importantes en eso de ahí. Se le conoce como la histamina y la heparina. Y luego tenemos unas células conocidas como las células madres o las stem cell. Estas le llaman así porque estas células son las que van a producir todas las anteriores. A estas células también se le conocen como células mesenquimales.
Ellas producen todas las células. Profe, por ejemplo, este dibujito de acá tenemos al fibroblasto, en forma de fibras, mira, en forma estrellada es, mira. Luego tenemos, miren, algo acá al medio, este es el glóbulo blanco, pues. El glóbulo blanco y también así similar es el macrófago, son grandes que tragan, ¿no? Y eso sería esto de acácito ese blanco que tú ves es una célula, una gota de grasa. Entonces, si es una gota de grasa, sería una célula adiposa. Y este profesor chiquitito, esto es una stem cell, o también conocido como las células madres o células mesenquimales. Son igualitas, ¿no? Esas son chiquititas nada más. Ellas producen las demás. Y vamos a ver en el gráfico, a ver, para que puedas diferenciar, ¿no? Profe, mira, había una célula, mira, que tiene forma de su núcleo es en forma de una pelotita, una ruedita. Esas son las células plasmáticas. Ese es el macrófago, el rosado. Ese es el mastocito que tiene, miren, granitos bastante, que sirve para la alergia, ¿no? Esa es una célula que almacena gotas de grasa. ¿Cómo se llamarían? Adipocitos. Y ahí tenemos las células mesenquimales. En ellas son las que producen todas. Y ese es el fibroblasto, que van a formar fibras. Tenemos eso de ahí. Luego vamos a... Estos tejidos conectivos se diferencian en tres tipos de tejidos. Se le conocen como tejido conectivo laxo, el otro se le conoce como tejido conectivo denso, y por último tenemos el tejido conectivo especializado, algo así como ustedes, ¿no? En el caso del tejido conectivo laxo, dice es el más espeso más o menos, para tener una idea. Es más líquido, más líquido, y van a ser las más abundantes que las fibras. En cambio, el tejido conectivo denso o fibroso es más compacto y más duro. Van a formar fibras ya, pues. En el tejido conectivo laxo tenemos al tejido conectivo fibroso, mucoso, digo. Tejido conectivo mucoso. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Medio mucoso, medio espeso va a ser. Eso formando el ácido hialurónico. No sé si ustedes han escuchado eso, algunas personas se echan en la cara. Que algunos se hacen tratamientos con ácido hialurónico. Y también vamos a encontrar en el cordón umbilical, está formado el cordón umbilical con ese tipo de tejido mucoso. Luego tenemos el tejido conectivo reticular. Van a formar un tipo de redes. Si tienen redes van a formar colágeno. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Dentro de tu hueso, en la médula ósea roja y en el vaso también, en algunos ganglios linfáticos. Luego tenemos el tejido mesenquimal. Profe, si me dice mesenquimal, ¿qué tipo de células voy a tener? Si uno que voy a tener es células madre o células stem cell o células mesenquimales. Justamente dice acá, está formado por células mesenquimales. Este tejido mesenquimal va a formar todos los demás tejidos. Luego tenemos el tejido conectivo fibroso. El fibroso va a tener de dos maneras para diferenciarse. Tejido conectivo denso regular, el regular tenemos, y el otro se le conoce como el irregular. Miren, en realidad esto es simple nada más. El regular es, van a tener fibras, pero van a estar ordenaditas, ¿no? No, bien ordenaditos, bien dibujaditos, todos en línea recta. Pero en cambio el tejido conectivo irregular están desordenados para todos los lados. Por ejemplo, miren, en este gráfico de acá, estos deberían ser regulares, porque están, miren, casi rectos, ¿no? Pero si tú combinas este de acá, mira, el negrito que ves acá, se va para un lado, este de acá también se va para otro lado. Esto sería irregular, pues. No lo encontramos en el riñón, en el intestino, en la piel también encontramos eso. De cualquier forma está, ¿no? No está ordenadita, ¿no? Por eso dice de forma aleatoria. Y por último llegamos al tejido conectivo especializado. Esos tejidos ya están desarrollados ya para poder diferenciarse de los demás.
diferenciarse de los demás. Y estos tejidos van a formar el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo y el tejido sanguíneo, que para la otra clase vamos a tratar de estudiar un par de estos dos. Chicos, nos vemos, hemos terminado la clase. Nos vemos la próxima clase. No se olviden de hacer la tarea y las prácticas del Classroom.